Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, y el Ministerio de Educación, les brindamos la más cordial bienvenida a la 24ª edición de la Feria Científica del Ingenio Juvenil. En esta feria, jóvenes panameños de premedia y media, todos participantes del programa de jóvenes científicos de la CENACYT, exponen sus proyectos de investigación en diversas áreas del saber, como lo son biología, salud y medicina, ciencias ambientales, ingeniería y tecnología, ciencias sociales y del comportamiento, química, física y matemática. Les recordamos a los asistentes enviar sus preguntas al cuadro de chat y que visiten la página web de la feria para conocer más detalles sobre sus proyectos. Iniciamos esta jornada con las presentaciones de área temática de ciencias ambientales. Iniciamos con la presentación de Arturo José de las Casas Sáenz de la Academia Internacional de Boquete Chiriquí, quien expondrá el proyecto Salud y Eficiencia Energética en Viviendas Tropicales. Adelante, Arturo. Muy buenos días a todos, mi nombre es Arturo de las Casas y el día de hoy les estaré hablando sobre mi proyecto Salud y Eficiencia Energética en Viviendas Tropicales. La vivienda en Panamá no responde a criterios básicos de renovación de aire interior y control de temperatura para el clima tropical. Es por esto que mediante un estudio detallado de nuestro entorno, datos climáticos y recorridos solares, apliqué estrategias específicas de climatización pasiva, sin incrementar significativamente los costos constructivos, para lograr reducir la temperatura interna de la vivienda y promover la ventilación cruzada dentro de la misma. Mi primer objetivo fue diseñar los elementos de protección solar para disminuir la radiación incidente que calienta la vivienda. Con esta estrategia busco reducir la temperatura interna y brindar la opción de abrir las ventanas para generar ventilación cruzada y permitir la entrada de luz solar sin que se caliente la vivienda. Al mismo tiempo, reduciendo o eliminando completamente la necesidad de recurrir a equipos electromecánicos como ya sea el aire acondicionado, el ventilador, las lámparas, etc., que aumentan costos energéticos y utilizan energías no renovables. Mi segundo objetivo es implementar diferentes modificaciones a la casa, como agregar y reubicar ventanas, incluir elementos de renovación de aire, agregar un tragaluz, agregar un panel solar y elevar el techo para así adaptar la casa al clima tropical y así garantizar la salud, disminuir la temperatura interna y renovar el aire promoviendo la ventilación cruzada. La metodología que utilicé para comprobar que todas mis estrategias y los parámetros que apliqué a la casa fueran eficientes fueron las mediciones de temperatura que se realizaron mediante la impresión 3D y armado en la maqueta a escala 1:30 de la Casa de Techos de Esperanza, monitoreando su temperatura con dispositivos Data Logger fabricados por la compañía ONCE. Analizamos la fachada incorporando en una sección de la casa el aislante de techo y los elementos de protección solar en ventanas, dejando otra sección sin aislante de techo y sin protección en ventanas. Ubicamos 3 dispositivos de monitoreo de temperatura registrando datos cada 30 segundos de las 10 a.m. a 2 p.m. Se ubicó el primero en el área sin aislante y sin protección solar, el segundo en el área protegida y finalmente el tercero monitoreaba la temperatura exterior a pleno sol. Las gráficas y data que utilicé para poder ver cuáles eran las modificaciones, cuáles eran los parámetros necesarios para adaptar la casa al clima tropical y también cuáles eran las dimensiones que debían tener mis elementos de protección solar para que pudieran garantizar la protección durante el punto máximo del sol en cada una de las fachadas, fueron la carta bioclimática de Oljae, la carta psicométrica de Givoni, las tablas de Mahoney, el programa Solar Tool, el software Wind Tunnel y las mediciones de temperatura que ya mencioné anteriormente. Los cambios realizados a las casas fueron los siguientes. Se incrementó la altura del techo, se agregaron 3 ventanas, se incluyeron ductos de ventilación, se reemplazó el material del techo, se agregó un panel solar y tragaluz de techo. Todas estas técnicas aplicadas lograron generar grandes cambios en beneficio de la iluminación natural, ventilación y disminución de la temperatura interior, que favorecen ahorros energéticos, promueven la salud y bienestar dentro de la vivienda estudiada, ahorrando agua potable y generando fuentes de alimentos. Ahora, para dar un pequeño resumen de mis resultados,
logramos establecer los parámetros de diseño bioclimático para la residencia Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda. Analizamos los datos climáticos en conjunto con la información acerca de los requerimientos de bienestar térmico de la población, determinando los efectos del clima sobre las sensaciones termofisiológicas de las personas, estableciendo los requisitos de climatización pasiva de la vivienda, planteando diferentes técnicas de climatización pasiva, reduciendo así la temperatura interior y garantizando la salud de sus ocupantes, promoviendo la ventilación cruzada. Los parámetros de diseño bioclimático desarrollados demostraron ser eficientes reduciendo la temperatura interior de la vivienda con las estrategias de protección solar. También logramos optimizar la ventilación natural a partir de la incorporación de ventanas que promueven la salud de sus ocupantes mediante la ventilación cruzada y renovación de aire. Ahora les estaré compartiendo algunas imágenes de mi proyecto para que puedan observarlas. Dame un segundo. Aquí podemos ver algunos de los elementos de protección solar que diseñé durante mi proyecto. El primero que se puede observar, aquí podemos observar el tragaluz de techo que proporciona luz directamente a la sala, y esto elimina la necesidad de recurrir a equipos electromecánicos como las lámparas para iluminar los espacios durante el día. También podemos ver cómo utilizamos el programa Wind Tunnel, que es este que podemos ver aquí abajo, que demuestra cómo al abrir esas 3 ventanas que agregamos a la casa, cómo fluye el aire dentro de la vivienda y cómo se está renovando constantemente el aire dentro de la vivienda. ¿Y por qué digo que esto promueve la salud de los habitantes? Bueno, podemos utilizar como ejemplo esto que está pasando ahora de la pandemia, porque si una persona contagiada está dentro de un espacio cerrado donde no se está renovando el aire constantemente, entonces puede infectar a las demás personas que estén dentro de ese espacio. También podemos ver aquí algunas imágenes de la maqueta realizada, una vista en planta, en sección. Y aquí podemos ver algunas imágenes de cómo fue la realización y la impresión 3D de la maqueta. Aquí en la imagen de arriba podemos ver la maqueta cuando se estaba tomando las mediciones de temperatura con lo que eran los dispositivos de medición de temperatura, Data Logger. Aquí también podemos ver la gráfica que se realizó para la tabla comparativa con todos los datos que tomaron los medidores de temperatura. Podemos ver cómo se pudo reducir 1.94 grados centígrados en la temperatura de la casa, en la sección que se tenía incorporada todo lo que es la protección solar en ventanas y demás. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Arturo José por tu presentación. Procederemos a leer algunas preguntas de la audiencia. Arturo, ¿cómo realizaste la medición de la temperatura? Utilizamos lo que fue los dispositivos Data Logger de la compañía Onset, y se puso uno en una sección de la casa porque hay 2 secciones de la casa, no sé si me entienden. Entonces, en una sección de la casa, que es como una mitad de la casa, se puso un dispositivo midiendo la temperatura, y esta parte de la casa no tenía lo que es los elementos de protección solar, no tenía las ventanas agregadas ni nada de esto. Y la otra sección de la casa ya tenía lo que son los elementos de protección solar y todas las técnicas y los parámetros de arquitectura que logramos definir en nuestro proyecto. Y sí, efectivamente, como mostré en la gráfica anterior, podemos ver que hubo una reducción en la temperatura de 1.24 grados centígrados. Arturo, ¿es rentable la construcción? ¿Es económica o sus costos son elevados? Ok, hubo un aumento en los costos de aproximadamente unos $3,000 o $3,000, $2,000 más o menos, no recuerdo ahorita mismo. Pero lo que uno tiene que ver es la inversión a largo plazo que uno hace al aplicar todo esto, porque los materiales que nosotros utilizamos, lo que estamos proponiendo, no son materiales
realmente costoso porque, por ejemplo, las carriolas, que son las que utilizamos para los elementos de protección solar, normalmente después de una construcción quedan retazos de carriolas, sobras de carriolas que se pueden utilizar para hacer los elementos de protección solar. Además, nosotros proponemos para los palitos que van dentro del elemento de protección solar, utilizar bambú, que es algo relativamente económico que se puede conseguir en cualquier parte del país. Así que aplicando todas estas técnicas sencillas que realmente no aumentan tanto el costo de la vivienda, podemos mejorar la salud y ver todos los ahorros energéticos que se están dando dentro de la casa al aplicar todos estos cambios sencillos que la verdad creo que son bastante eficientes en su propósito. Arturo, ¿cuál fue el reto más difícil al realizar tu proyecto? Pues el reto más difícil al realizar mi proyecto fue la idea de cómo iba a diseñar los elementos de protección solar, porque al principio no tenía muy claro si los iba a hacer móviles o de repente si qué material los iba a hacer, pero al final yo creo que la idea que tuve de hacerlo con carriolas y el bambú fue realmente algo muy bueno porque, como ya mencioné anteriormente, es un material que no es tan costoso, algo fácil de hacer, la mano de obra local, mientras tenga las medidas y mientras tenga las medidas y la idea de cómo trabajar, pueden replicarlos y aplicarlos en sus casas. Excelente. Muchísimas gracias, Arturo. Hay comentarios positivos. Muchísimas gracias por tu participación y felicidades. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Continuamos con la presentación de la estudiante Bárbara Roxana Corrales Noriega y Carelis Yatsuri Cáceres Almanza del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera, quienes expondrán el proyecto Determinación de la incidencia del hongo Fusarium sp en cultivo de maíz bajo condiciones fertilizadas y no fertilizadas. Adelante, Roxana y Carelis. Buenas tardes, mi nombre es Carelis Cáceres y mi compañera Bárbara Corrales, estudiantes del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Nuestro proyecto está titulado Determinación de la incidencia del hongo Fusarium sp en cultivo de maíz bajo condiciones fertilizadas y no fertilizadas. El maíz es uno de los cereales que más se produce y se consume a nivel mundial. Es uno de los rubros más importantes en nuestro país, ya que es un producto tradicional, lo que forma parte de nuestra seguridad alimentaria. Se utiliza principalmente para la producción de alimentos y biocarburantes, para extraer el almidón, aceite y otras sustancias destinadas a usos industriales. Con este rubro se pueden obtener muchos productos, ya que mantiene un alto nivel de proteína y es un alto nivel óptimo para hacer varios productos. Es uno de los cultivos más importantes debido a la gran cantidad de terreno destinado a su cultivo y al papel que cumple como componente básico de la dieta de la población rural. En nuestra investigación se quiere determinar la incidencia del hongo Fusarium sp en cultivo de maíz en condiciones fertilizadas y no fertilizadas, ya que es el principal agente fitopatógeno que afecta la productividad del maíz en el mundo. Este hongo penetra la planta por distintas rutas e infectando raíces, tallos, hojas y hasta la misma mazorca. La fertilización aplicada es química a partir del fertilizante orgánico conocido como 12-24-12 azufre y urea al 46% de nitrógeno. Como antecedentes tenemos las pudriciones de mazorca de maíz causadas por Fusarium. Normalmente son atribuidas a dos especies de este género, Fusarium graminearius, y un complejo de hasta cuatro cepas relacionadas con Fusarium moniliforme. Hongos de este género están relacionados también con otras enfermedades de maíz, como pudriciones de semillas, plántulas, raíces y tallos, y en ocasiones hasta manchas foliares. También pueden producir toxinas que ocasionan serios trastornos de la salud en animales y humanos.
que aumentan en relación a los granos contaminados. Como planteamiento del problema tenemos, ¿qué relación existe entre las plantas en condiciones fertilizadas y no fertilizadas del cultivo de maíz con la infestación del agente fitopatógeno Fusarium sp? Como objetivos generales tenemos determinar la incidencia del hongo Fusarium sp en diferentes partes de la planta de maíz, raíz, tallo y hoja, y su relación con la fertilización química. Como objetivos específicos tenemos cultivar plantas de maíz en condiciones fertilizadas y no fertilizadas, aislar las diferentes partes de la planta de maíz, hoja, tallo y raíz en agar saborado, para así evaluar el crecimiento de agentes fitopatógenos, identificar en qué parte de la planta del maíz se produce una mayor incidencia del agente fitopatógeno Fusarium sp. Analizar posibles diferencias entre la incidencia del Fusarium sp en las plantas fertilizadas versus las no fertilizadas. Como hipótesis de nuestra investigación, tenemos la hipótesis alternativa. En plantas de maíz en condiciones no fertilizadas, la incidencia del agente fitopatógeno Fusarium sp aumenta en relación a una planta fertilizada. Como hipótesis nula, tenemos que en plantas de maíz en condiciones no fertilizadas, la condición del agente fitopatógeno Fusarium sp no aumenta en relación a una planta fertilizada. Como en la definición de nuestras variables tenemos la variable independiente, que es las condiciones de fertilización, y como variable dependiente tenemos la incidencia del agente fitopatógeno Fusarium sp. Nuestra metodología comenzó con la búsqueda profunda de información en fuentes confiables para verificar los tipos de hongos que afectan al cultivo de maíz. Como segundo paso tuvimos lo que era la preparación del suelo para la siembra. Este comenzó con 2 labores de semirroma, en un periodo de 8 días de diferencia entre cada uno. La profundidad de este arado fue de 30 a 40 centímetros. Seguidamente, el tratamiento durante el crecimiento de las plantas de maíz, en las plantas fertilizadas y en las no fertilizadas. En las fertilizadas, se le agregó un enraizador en la presiembra, el control preemergente a las 24 horas de sembrado, la aplicación del abono 12-24-12 a los 6 días, un control postemergente a los 15 días y la aplicación de urea al 45% a los 35 días. Para las no fertilizadas solamente se le agregó un enraizador en la presiembra y un control preemergente a las 24 horas de sembrado. Seguidamente, procedimos con lo que era la recolección de muestras en el campo. Se extrajeron al azar 3 plantas de las parcelas fertilizadas y 3 de las no fertilizadas, cada 15 días hasta llegar a los 60 días. Luego tuvimos lo que era la preparación del medio de cultivo en agar saborado. La inoculación en medio de cultivo que fue de siembra directa en nuestras muestras en agar saborado. Luego, el aislamiento de colonias de posibles Fusarium. Luego de aislarlas, las observábamos en el microscopio para identificar las características del Fusarium. Como resultado de nuestra investigación tenemos que, de acuerdo a las características macroscópicas morfológicas propias de las colonias, para el agente fitopatógeno Fusarium sp, las cuales incluyen una textura algodonosa, rara vez lavaduriforme, con pigmentos de color salmón, morado, rosado, café claro, amarillo o gris, y que vistosas al microscopio presentan hifas y harinas septadas filamentosas, según John F. Leslie en el 2008. Como se presentan en nuestra gráfica, podemos observar que en la fertilización de las colonias de Fusarium sp en cultivos de maíz en condiciones fertilizadas, la incidencia del Fusarium en hojas a los 30 días
es de un 14,21% y a la de las 45 horas es de un 12,50%. Y para la fertilización de colonias de Fusarium sp no fertilizadas, la mayor incidencia de Fusarium sp en hojas es a los 30 días con un 15,56%, teniendo una mayor incidencia para la raíz a los 30, 40 y 45 días con un 31,81%. Como discusión de resultados tenemos los datos para hoja, tallo y raíz en cultivo de maíz. Se mostraron una distribución normal y homogeneidad de varianza de acuerdo a las pruebas de Shapiro-Wills y Lenev. Respectivamente, se realizó un análisis de varianza ANOVA de 2 factores de tiempo de muestreo y fertilización. Los resultados indican que no existe diferencia significativa en las colonias en hojas y tallos y la raíz en condiciones de muestreo y fertilización. La interacción de tiempo de muestreo por fertilización para la raíz sí existen diferencias significativas. De acuerdo a los resultados obtenidos estadísticamente en nuestra investigación, podemos decir que se acepta la hipótesis nula planteada. En plantas de maíz en condiciones no fertilizadas, la incidencia del agente fitopatógeno Fusarium sp no aumenta en relación a una planta fertilizada, a pesar de que hay diferencias significativas. A manera de conclusiones tenemos la incidencia del agente fitopatógeno Fusarium sp en plantas de maíz, tallo y hoja. En condiciones no fertilizadas no mostraron diferencias estadísticamente en relación a una planta fertilizada con abono 12-24-12 y urea al 46% de nitrógeno, rechazando así nuestra hipótesis alternativa. La mayor incidencia de Fusarium sp en cultivos de plantas bajo condiciones fertilizadas con abono 12-24-12 y urea al 46% de nitrógeno se da para los 30 días. En hoja se registra un 14,28%, en tallo un 22,22% y para la raíz un 14,28% de colonización endófita. En condiciones no fertilizadas se presenta la mayor incidencia de Fusarium sp a los 30 días, con un 15,38% para hoja, en tallo con un 29,41% y para la raíz con un 31,81% de colonización endófita. Se encontró diferencia estadísticamente a una mayor colonización endófita de Fusarium sp en la raíz de las plantas no fertilizadas, comparadas con las fertilizadas, con un P 0.0058. Como recomendaciones tenemos: se sugiere realizar evaluaciones con otros tipos de fertilizantes y verificar si incide significativamente en el control de crecimiento de Fusarium sp para cultivos en plantas de maíz. Se sugiere realizar el estudio con una mayor cantidad de muestras de plantas de maíz, tanto en condiciones fertilizadas como no fertilizadas. También se sugiere realizar pruebas de secuencia genética para determinar específicamente y con exactitud las especies de fusarios encontradas en futuras investigaciones. Se sugiere tomar en consideración que este proyecto conlleva una etapa de campo en la cual se debe contar con una parcela adecuada y una etapa de laboratorio en la cual se debe realizar los análisis y observaciones necesarias. Muchas gracias. Agradecemos a Bárbara y Carelis por su presentación. Hay comentarios positivos y hay muchas preguntas. Leopoldo Guevara nos comenta: excelente investigación, requirió bastante trabajo en campo y laboratorio. ¿Qué las motivó a realizar este estudio?
Bueno, este estudio nos motivó a realizarlo ya que en nuestra área rural existen muchos campesinos con estos pequeños cultivos, no lo hacen a grande escala como decimos, entonces pensamos que estas diferentes enfermedades que a uno le ve a la planta pueden pueden a la larga afectar al ser humano o algo así. Entonces, gracias a eso nosotros decidimos estudiar un hongo en específico, ya que eso nosotros lo tuvimos investigando y decidimos estudiar el Fusarium. Bárbara Carelli, ¿qué fue lo más difícil para ustedes al realizar esta investigación? Es una investigación de mucho trabajo que se requiere y es mucha inversión de tiempo. Pero la mayor dificultad que tuvimos es que no contamos con el equipo necesario, pero con un poco de creatividad se logró realizar esta investigación siguiendo todas las medidas de bioseguridad y asépticas posibles. Bárbara Carelli, Aracelis Campos nos comenta, según su estudio, ¿cuál sería la solución para evitar el problema de las plantas de maíz? Bueno, en realidad nosotros estuvimos investigando, nuestro proyecto se trata de quién afecta más a la planta de maíz que el Fusarium, o sea, en una planta de maíz fertilizadas o no fertilizadas. Sin embargo, no estuvimos investigando qué realmente se requiere para evitar el Fusarium. Muy bien. Interesante esta investigación ahora que el precio de los fertilizantes ha aumentado, nos comenta Cecilia Velázquez. Muchísimas gracias, Bárbara y Carelli, por su presentación. Muchas gracias. Continuamos con la jornada de exposición de proyectos de ciencias ambientales en la Feria Científica del Ingenio Juvenil. Les recordamos que este viernes daremos a conocer los nombres de los proyectos ganadores. Invitamos a las estudiantes Adriana Maciel Chávez Pimentel y Yadira Edith Villarreal Cáceres del Colegio Manuel María Tejada Roca, quienes expondrán el proyecto Utilización de extractos acuosos a base de hojas de NEM y balo para el control de plagas entomológicas en huertos urbanos. Adelante, Adriana y Yadira. Buenas tardes. Buenas tardes. Procedo a compartir la pantalla. Buenas tardes, público en general. Mi nombre es Adriana Chávez y el de mi compañera Yadira Villarreal. Somos estudiantes del Colegio Manuel María Tejada Roca, localizado en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos. Hoy tenemos el honor de presentarles nuestro proyecto acerca de la utilización de extracto acuoso a base de hoja de NEM y balo para el control de plagas entomológicas en huertos urbanos, bajo la coordinación del profesor Calixto Barrera y nuestro mentor, el doctor Alonso Santos. En Panamá, la producción agrícola es común a lo largo del país, siendo frecuente el uso de insecticidas químicos para el control de insectos plagas en los cultivos. Por tal motivo, decidimos buscar alternativas menos perjudiciales para el ambiente y para la salud de las personas, como en este caso son los extractos a base de hoja de NEM y hoja de balo. El objetivo general de nuestro proyecto fue evaluar el efecto bioinsecticida de extractos acuosos vegetales a base de hoja de NEM y hoja de balo sobre los cultivos de tomate y ají, a fin de proponer alternativas que permitan disminuir el uso de insecticidas químicos en los cultivos. Nuestros objetivos específicos fueron monitorear las poblaciones de adultos de mosca blanca en los cultivos de ají y tomate mediante la utilización de platos de color amarillo, determinar in situ la eficacia de estos extractos evaluados sobre la población de ninfas de mosca blanca en los cultivos de tomate y ají y establecer efecto de estos extractos sobre el rendimiento de frutos en el cultivo de ají.
La hipótesis propuesta para este experimento fueron que las unidades experimentales donde se aplicaban los extractos acuosos de Nin y Valo tendrán una población significativamente menor de insectos plaga en comparación de la unidad experimental. Este proyecto se realizó en los predios del Colegio Manuel María Tejada Roca entre los salones 7 y 8 y los laboratorios de física y química entre los meses de mayo a septiembre del presente año. Fueron evaluados en tanto cultivos de ají como en cultivos de tomate. En el mantenimiento del experimento se utilizó la técnica de semillero. Luego de 25 y 31 días se procedió a hacer el trasplante. Anterior al trasplante se realizaron limpiezas mecánicas, así como la remoción de tierra circundante en el área que se tenía previsto que iría cada plántula. En la fertilización se utilizaron abonos 12-24-12 mezclado con urea. Y en el caso del control de las malezas se realizaron manualmente de acuerdo a las necesidades de la misma. Estos tipos de proyectos son descriptivo, experimental y longitudinal. ¿Por qué son descriptivos? Es porque queremos o sabemos lo que queremos evaluar en cuanto a objetivos y en el uso de la metodología. Y es experimental ya que se utilizaron 3 unidades experimentales, la testigo, el tratamiento Nin y el tratamiento Valo, por lo cual estamos utilizando una variable. Y es longitudinal ya que estos tipos de muestreos se realizaron en varias ocasiones dándose el seguimiento al desarrollo de la planta. En el diseño experimental se utilizó la técnica de bloque completo al azar con 3 unidades experimentales, la control, el tratamiento Nin y el tratamiento Valo. La distancia que había entre plantas era de 0,40 metros y entre surcos era de 1 metro y la distancia entre las unidades experimentales era de un aproximado de 1,5 metros, en los cuales para los tratamientos se utilizaron extracto acuoso de hoja de Nin y Valo. Estos eran elaborados según la metodología propuesta por Cruz y Ángel en el año 2004, en los cuales se licuaron 200 gramos de hoja fresca y se le agregaron paulatinamente 500 mililitros de agua. Luego se dejó en reposo durante 24 horas, donde procedimos a filtrarlo con tela fina y luego obtuvimos el líquido para la fumigación. Para la fumigación se utilizó 1 mililitro de extracto acuoso por cada 9 mililitros de agua. Estas fumigaciones se realizaron semanalmente y a inicio se tenía previsto realizarlo quincenalmente. En las variables evaluadas se evaluaron adultos de mosca blanca. Al día siguiente, después del trasplante, se iniciaron los muestreos de insectos, específicamente la población de mosca blanca. Estos tipos de muestreos se realizaron utilizando platos de colores amarillos número 9, en los cuales eran colocados en pequeños soportes que tenía una medida de 15 centímetros de altura, en los cuales eran ubicados en cada unidad experimental en la parte central. Transcurrido ese tiempo, se procedió a llevar las muestras al laboratorio, en donde los separamos por días en viales y unidad experimental y tipo de cultivo. También se contabilizaron las moscas blancas, en donde se tiene previsto a futuro dividir todos los insectos por morfoespecie y grupos funcionales para así proponer entomofaunas asociadas a estos tipos de cultivos. También fueron evaluados ninfas de Bemisia tabaci, que esto eran contabilizados en el de cada 20 plantas de cada unidad experimental. Estos fueron elaborados según la metodología propuesta por Fernández en el año 2016. Estos tipos de muestreos se realizaron directamente a la planta utilizando una lupa y en caso de dudas llevamos las muestras al laboratorio para ser vistas desde un estereoscopio. En los frutos se evaluaron y se cosecharon los frutos manualmente. Se utilizó una balanza analítica para sacar la masa de los frutos en gramos. Y en la infestación por picudo, estos tipos de muestreos se realizaron semanalmente desde el 21 de julio al 1 de septiembre. Se sacó la densidad y la infestación. Los frutos afectados por picudo eran retirados inmediatamente de la unidad experimental. En los análisis estadísticos se utilizaron el paquete estadístico SPSS versión 20. Para las pruebas, para probar la normalidad, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov y para las pruebas con distribuciones normales se utilizó la prueba Tukey y las pruebas con distribuciones libres se utilizaron las pruebas no paramétricas, específicamente la prueba Kruskal-Wallis al 5% de significancia. Resultados obtenidos. La primera tabla a mano derecha muestra los valores obtenidos de los muestreos de adultos de mosca blanca antes y después de las aplicaciones de los extractos vegetales.
Las flechas hacia abajo indican que en algunos muestreos hubo una ligera reducción entre las capturas. Sin embargo, al aplicar la prueba T para muestras relacionadas, se encontró que no existían diferencias significativas entre las capturas de adultos de mosca blanca antes y después de aplicados los extractos vegetales. En cuanto al muestreo de ninfas de mosca blanca, se contabilizó un total de 512 ninfas, presentándose una mayor incidencia en el cultivo de ají con un total de 286 individuos, en comparación al tomate con un total de 226. Las siguientes dos tablas en la parte de abajo muestran los promedios de ninfa de mosca blanca contabilizadas en hojas de ají y en foliolos de tomate, además el promedio general de los muestreos 7 días después de las aplicaciones y el valor de probabilidad obtenido al aplicar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. En el caso del ají, se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos NIM y Valo versus la unidad experimental control, mientras que en el caso del tomate solo se obtuvo diferencias significativas entre el tratamiento NIM versus la unidad experimental control. Otra variable importante fueron la masa promedio de frutos cosechados en el cultivo de ají. La gráfica azul en la parte de arriba muestra la masa promedio de frutos cosechados en la parcela de ají por tratamiento. Se obtuvo un mayor rendimiento en la unidad experimental tratada con extracto de NIM con una masa promedio de 26,68 gramos, seguida de la unidad experimental Valo con una masa promedio de 23,64 gramos y por último la unidad experimental control con una masa promedio de 18,99 gramos. Estos datos fueron analizados con la prueba Tukey, la cual nos evidenció que existían diferencias significativas entre las unidades experimentales tratadas con extracto de NIM y Valo versus el tratamiento control. Conclusiones. Se registró una mayor captura de mosca blanca en la parcela de tomate. A grosso modo, las capturas disminuyeron en las unidades experimentales control y la que fue tratada con extracto de NIM y aumentaron en la unidad experimental tratada con extracto de NIM. Aunque estadísticamente las poblaciones antes y después de la aplicación de los extractos vegetales no mostraron diferencias significativas, posiblemente estos datos obtenidos se deban a las condiciones climáticas que fueron fluctuantes durante el desarrollo de esta investigación. Se evidencia efectos insecticidas de los extractos de NIM y Valo sobre la población de ninfas de mosca blanca, ya que se encontraron en el ají diferencias significativas entre el tratamiento NIM y Valo versus la unidad experimental control. Y en el caso del tomate, entre el tratamiento NIM versus la unidad experimental control. Y por último, en la parcela de ají, la unidad experimental tratada con extracto acuoso de NIM y Valo presentaron diferencias significativas en cuanto a la masa promedio de frutos en comparación a la unidad experimental control, como se mostró en la gráfica azul. La hipótesis propuesta para este proyecto se aprueba, ya que se observó una reducción significativamente en las poblaciones de ninfa de Bemiceta base. Entre los tratamientos y el control, así como se observó en la unidad experimental, se observó que había mayor densidad y masa de fruto en donde se aplicaron los tratamientos que en la unidad testigo. Esto se recomienda aplicar los insecticidas orgánicos de manera preventiva, ya que en algunas ocasiones pueden causar daños a cada uno de los cultivos, elevándose las poblaciones de insectos, así como realizar estudios con otros insectos plagas que permitan comprobar o refutar la efectividad de los insecticidas estudiados, así como evaluar nuevas alternativas que permitan mejorar argumentos referentes al uso de extractos vegetales en el manejo de insectos plagas en los cultivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Adriana y a Yadira por su presentación. Procederemos a leer algunas preguntas de la audiencia. Eliazar nos comenta: buen día, excelente presentación de las estudiantes del Colegio Manuel María Tejada Roca. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué optaron por evaluar ninfas de mosca blanca? Tienen un excelente buen dominio del tema, nos comenta. Ok, la mosca blanca pasa por varias etapas durante su desarrollo. Una de esas etapas es el estado de ninfa, donde ella pues se mantiene en un solo lugar, no se mueve. Decidimos evaluarlas porque indicaba la incidencia de mosca blanca, nos indicaba que la mosca blanca estaba atacando directamente al cultivo, ya que como las moscas blancas adultas pueden volar, ellas podían quedar atrapadas en las trampas, en los platos amarillos, pero no necesariamente eso nos indicaba que estaban atacando directamente nuestro cultivo. Entonces ya ver presencia de ninfas dentro del cultivo, pues ya sí era un indicador de que teníamos que actuar en contra de este enemigo. Stephanie Moore pregunta: ¿por qué decidieron aplicar NIM y Valo para este experimento? Ok, se decidió aplicar NIM ya que hay estudios relacionados que puede ser efectivo, pero fueron estudiados en otros tipos de cultivos y decidimos evaluarlo en cultivo de ají y tomate. Entonces, el Valo ya anteriormente
se ha tenido investigaciones, pero no en grandes rasgos. O sea, estamos tratando de investigarlo a profundo y darle un valor agregado para seguir la investigación. Leopoldo Guevara comenta: felicidades, chicas. ¿Cuál fue la mayor dificultad en su estudio? Ok, bueno, esto fue más bien el trabajo de campo, ya que esto casi que en la mayor parte del trabajo nos tocó a mi compañera y a mí realizarlo. Y creo que fue uno de los mayores retos para nosotras, hacer trabajos bastante duros y así como elaborar el trabajo escrito. Muy bien. Tenemos comentarios muy positivos acerca de su presentación. Muchísimas gracias y felicidades. Agradecemos a Adriana y a Yadira por su presentación. Invitamos a la estudiante Ruth Gutiérrez del Instituto América de Panamá Centro, quien expondrá el proyecto Impacto de los microplásticos en organismos de agua dulce por medio de un experimento de microcosmos. Adelante, Ruth. Panamá Centro, quien expondrá el proyecto Impacto de los... Sí, hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Ruth Gutiérrez. Tengo 17 años y en el día de hoy voy a exponerles mi investigación que tiene como nombre Impacto de los microplásticos por medio de un experimento, impacto de los microplásticos en organismos de agua dulce por medio de un experimento de microcosmos. Antes de iniciar, me gustaría agradecerle a la CENACIT por darme la oportunidad de financiar mi investigación, al Gorgas, al Laboratorio de Ecotoxicología, y a las personas del laboratorio que fueron muy amables conmigo y me dieron la oportunidad de aprender de ellos, y pues a mi familia por siempre apoyarme en este proceso de investigación tan hermoso. Bueno, para iniciar, como dice el título de mi investigación, Impacto de los microplásticos en los organismos de agua dulce por medio de un experimento de microcosmos, el objetivo general de mi investigación fue determinar el impacto del microplástico en los ecosistemas acuáticos de Panamá utilizando invertebrados acuáticos mediante un experimento de microcosmos. Microcosmos es la recreación de un ecosistema a pequeña escala para que éste pueda ser manipulado en un laboratorio. Las palabras claves de mi investigación son microplástico, invertebrados, detritívoros, ríos y contaminación. Los detritívoros son el tipo de organismo que utilizamos para realizar esta investigación. Se le llama detritívoros y descomponedores. Y bueno, estos fueron los que utilizamos. Mi mentora trabaja con ellas, con estos organismos, entonces se nos hizo muchísimo más sencillo conocerlos. Bueno, la pregunta principal que hizo que hiciera esta investigación fue si nosotros producimos tanto plástico, si nosotros consumimos tanto plástico, si nosotros utilizamos el plástico en nuestra vida diaria, ¿cómo impacta el plástico en la vida de los organismos que viven en los organismos acuáticos? Y cuando este se descompone, ¿cómo impacta a la fauna y a la flora? Lo primero que mi mentora me mandó a hacer fue investigar todos los conceptos, qué es el plástico, el microplástico, qué son, cómo funciona un ecosistema de ríos, que fue el que utilizamos, qué tipos de organismos iba a utilizar. Y pues bueno, en un estudio de COSAR se estimó que entre 7.000 a 35.000 toneladas de plástico flotando en los océanos existen de plástico, disculpen, me confundo. En un estudio de COSAR se estimó de que existen entre 7.000 a 35.000 toneladas de plástico flotando en los océanos. Si una persona produce tanto plástico, ¿cuántos de estos llegan a los ríos? Y cómo esto afecta a la fauna que vive en estos ríos. Como mencioné, para mi experimento utilizamos macroinvertebrados acuáticos con una longitud superior de 0,5 milímetros de largo, que viven en agua dulce y pueden habitar en ecosistemas lóticos y lénticos. Y bueno, tienen funciones importantes en el funcionamiento del ecosistema. Utilizamos detritívoros o descomponedores porque ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Esto hace de que ellos transformen esta materia orgánica en nutrientes y cuando llega un depredador y los come a ellos, este se llena de nutrientes. Entonces es como un transformador de energía. Lo primero que hicimos para iniciar mi experimento fue pedir el microplástico. Esta es una foto del microplástico que pedimos. El microplástico costó $397 y por la pandemia nos tardó en llegar alrededor de
alrededor de 6 meses. Esto no lo teníamos previsto. Esto hizo de que mi investigación ya la teníamos planeada por meses, pero esto hizo de que mi investigación se aplazara un poco. Y pues bueno, luego de eso iniciamos el proceso de recolección de organismos. Nosotros fuimos a 4 lugares diferentes y lo primero que hicimos fue crear unas trampas y las pusimos en el Parque Soberanía. Hicimos como 9 trampas, pero en este periodo de tiempo había lluvia y la lluvia se llevó las trampas y se llevó todos los organismos, entonces no pudimos encontrar nada. Luego volvimos ahí, pero tampoco encontramos nada. Fuimos al Parque Metropolitano, hicimos un biomonitoreo muy rápido. Un biomonitoreo lo que se hace es que se toma algunos organismos del lugar, se ven y hay algunos organismos que viven exactamente en lugares donde el agua es muy limpia, muy sucia o donde el agua es mitad y mitad. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tomar a los organismos y ver qué tipos de organismos vivían en estos lugares. Y nos dimos cuenta de que en el Parque Metropolitano pues no pudo estar nuestro organismo porque el agua de ahí no era muy limpia, que digamos. Luego fuimos a Raiján. Este lugar se llama Nuevo Emperador y ahí hicimos otro monitoreo y encontramos al organismo. Entonces hicimos un kicking. Un kicking es poner una red en el río y empezar a mover todas las piedras, las ramas, la arena y todo lo que caiga en la red se pone en un tanque y se lleva al laboratorio. Lo que hicimos hicimos varios kicking, los pusimos en el tanque y volamos al laboratorio para que en este proceso de llevar a los organismos, estos no se murieran en el proceso, no quedaran en pánico, no murieran de shock, y así poder aclimatarlos en el laboratorio. Luego de esto, lo que hicimos fue crear la estructura del microcosmos. Como había dicho, el microcosmos es la recreación de un ecosistema a pequeña escala. Entonces, fue nuestro microcosmos. Esta es una imagen de nosotros recolectando y haciendo biomonitoreo, y esta es la imagen del microcosmos. Nuestro microcosmos tenía 9 frascos, y en cada frasco, como queríamos recrear el ecosistema de un río, cada frasco tenía agua de río, y tenía, como pueden ver, una hoja. Cada hoja pesaba 0,5 gramos, y esta era la hoja de la que se alimentaba nuestro organismo. Como demoramos un poco y tuvimos un montón de intentos de recolectar al organismo, solo pudimos recolectar alrededor de 11, 12, de los cuales algunos se nos murieron, y en cada frasco solamente había un organismo. Y como pueden ver, aquí hay como algunas jeringas. Este fue un sistema de aireación que nosotros creamos, porque como el río está siempre en constante movimiento y siempre está como oxigenado, nosotros pusimos estas jeringas aquí donde bombeaban aire para que los organismos sintieran como que se movía, pues. Luego de esto, de pesar las hojas, que cada una pesara 0,5 gramos, de crear esto, iniciamos el experimento. Me gustaría mostrarles acá hay una imagen de cómo fue nuestro experimento. Como pueden ver, habían 9 frascos y estaban divididos por líneas. Cada línea, habían 3 líneas, cada línea tenía 3 frascos. Nuestra primera línea fue nuestra línea de control. En cada frasco, como habían un organismo, en esta línea no pusimos ninguna concentración de microplásticos, solamente veíamos el comportamiento del organismo. En nuestra segunda fila fue nuestra fila de baja concentración. En estos frascos, cada frasco pusimos 0,5 mililitros de microplástico, y esta fila fue nuestra fila de alta concentración. Nosotros pusimos 1 mililitro de microplástico en cada frasco. Ok, para continuar, iniciamos el proceso del experimento. Mi experimento duró 7 días. Y durante esta semana lo que se hizo fue que a cada hora se revisaba el comportamiento del organismo. Como pueden ver acá, si pueden ver aquí como unos palitos, este es el organismo que utilizamos. Este organismo es como un gusanito que busca un palito, empieza a abrirlo por dentro y él se mete ahí y se queda ahí por un buen rato hasta que coma, ya no quepa y busca otro palito. Y así es, pues. Entonces, durante estos 7 días lo que vimos fue su comportamiento. Vimos si comía más hojas, si comía menos. Vimos si se salía de su casita, si no se salía. Vimos si estaba muerto, si estaba vivo. Vimos todas esas cosas. Al finalizar los 7 días, lo que hicimos fue un macerado. Un macerado es tomar al organismo,
aplastarlo y ponerlo en una placa para poder ver si este consumió o no consumió microplástico. Hay dos formas de hacer macerado. La primera forma es tomar el organismo y ponerlo en alcohol y pues este muere, y luego sacarlo y ponerlo en un crisol, se aplasta, se pone en una placa y se mira en el microscopio. Y la otra forma es sacar el organismo, meterlo en una nevera donde hay mucho frío, el organismo se congela, se muere, se vuelve a aplastar, se pone en una placa y se mira en el microscopio. Quiero mostrarles una foto de nuestro microplástico en microscopio. Son estas pequeñas esferas que están aquí. Estas son las esferas solamente del microplástico en agua. Solo quería mostrárselas porque me parece muy linda. Esta es una foto de nuestro macerado. Sacamos a un organismo de cada línea. Una de alta concentración, una de baja concentración y una de control. Y luego de esto lo que hicimos fue ponerlas en un microscopio. Y pues bueno, nuestro microplástico costó tanto y demoró tanto porque es un microplástico especial, es un microplástico fluorescente. Si se apagan las luces, se puede ver como lucecitas si el organismo comió o no comió el microplástico. Como pueden ver, estos son el resultado de mi investigación. Este círculo de aquí es un organismo aplastado en control, un macerado del organismo en control. Como pueden ver aquí no hay ningún puntito ni nada, o sea que como esperábamos el organismo no consumió nada, pues porque no se le expuso a ninguna concentración de microplástico. Este es el macerado de un organismo a baja concentración. Pues aquí se ve muy poco, pero aquí hay dos puntitos. Esto significa que el organismo sí comió, pues pero muy poco como se esperaba, y pues esta es un organismo macerado ya en alta concentración. ¿Qué nos dice esto? De que a mayor exposición tenga el organismo a microplástico, pues más va a consumir. Y en relación con el pesaje de hojas, como yo había mencionado, en cada microcosmos pusimos una hoja que fue el alimento de este organismo. Nosotros queríamos conocer si el organismo consumía microplástico, ¿hay alguna relación entre el consumo del microplástico y el consumo de alimento? O sea, ¿será que si come microplástico tiene más hambre y come más hoja? ¿O si como se llena de microplástico deja de comer hoja? ¿O si siente que por comer microplástico no tiene los nutrientes suficientes y come más hojas? Queríamos saber si había alguna relación entre el consumo de microplástico y el consumo de alimento. Y al final de pesar las hojas, porque como había dicho, pesamos las hojas al inicio y luego secamos las hojas y pesamos las hojas al final para hacer una diferencia de lo que había consumido el animal, no vimos ninguna relación con el microplástico y con su consumo de alimento. Todos tenían casi la misma cantidad de consumo, no había ni uno más bajo ni uno más alto, entonces, pues la verdad, no hubo ninguna relación. Y pues bueno, como conclusión de mi experimento logró determinar de que los invertebrados detritívoros se pueden ver afectados por la ingesta del microplástico a medida que aumente a su alrededor. O sea, entre más microplástico haya alrededor de ellos pues más lo van a consumir. Nuestra hipótesis 1 no logramos comprobar si había un aumento entre su comida y si había un aumento entre su consumo de microplástico. Aquí algo que me gustaría recalcar es de que nuestro microplástico, cuando lo pedimos en marzo, nos tardó alrededor de 6 meses en llegar, nos tardó como 7 en realidad meses en llegar, y cuando estamos muy emocionadas porque mi mentora nunca había trabajado con microplásticos, era la primera vez, ella trabajaba con insecticidas, y cuando leímos lo que íbamos a comprar, leímos mal. Nosotros leímos de que eran 100 mililitros de microplástico, pero cuando nos llegó al laboratorio nos dimos cuenta de que no eran 100, eran 10 mililitros de microplástico. Esto hizo de que redujéramos la cantidad de microcosmos que íbamos a hacer. Si pueden ver, aquí hay 9 frascos, en realidad teníamos pensado tener 16, pero por la poca cantidad de microplástico que teníamos, solamente pudimos tener 9. Esto también hizo de que como llegó tan tarde y teníamos una fecha límite de entrega, esto hizo de que el proceso de recolección que se nos retrasó un poco porque no los encontramos a la primera ni a la segunda, sino a la tercera. Esto hizo de que nuestro experimento fuera no improvisado porque lo teníamos planeado hace mucho tiempo, sino como un poco apurado. Yo digo de que para investigaciones futuras daría la recomendación de que si se hace alguna investigación similar, que esta investigación sea a mayor tiempo de exposición y con mayor microplástico de exposición. Y pues
Si se puede poner algún otro organismo a disposición, pues sería muchísimo mejor. Y pues bueno, espero que les haya gustado mi investigación. Muchas gracias por escucharme y si tienen una pregunta puedo responderla. Antes de eso, me gustaría mostrarle algunas imágenes del proceso que tuvimos de recolección en el laboratorio y de macerado y el pesaje y todas esas cosas. Pues este fue el último río al que fuimos. En este río fue el río donde encontramos, después de haber ido como a 5 ríos. Esta es mi mentora, Aide Cornejo. La verdad le agradezco muchísimo por todas las enseñanzas que me dio y aquí estamos en el laboratorio. Este es el organismo que utilizamos. La verdad fue muy difícil de obtener y como dije, yo quería tomarle una foto al propio animal que estaba dentro del tronquito, pero nunca salía, entonces nunca pude tomarle fotos solamente así. Aquí hay 3 y acá hay otro más, entonces este es el que utilizamos. Esta soy yo haciendo el pesaje de las hojas para hacer el cálculo de cuánto consumieron y cuánto no consumieron. Esta de nuevo soy yo, aquí pueden ver que hay más frascos, armando el microcosmos en el laboratorio. Y pues estas somos la doctora y yo yendo a hacer Parque Soberanía a poner las trampas cuando no nos salieron. Y pues bueno, estas son las trampas que pusimos que el agua se nos llevó. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi investigación y si tienen algunas preguntas, con gusto las voy a responder. Muchas gracias, Ruth, por tu presentación. Procederemos a leer algunas preguntas. ¿Planeas continuar realizando proyectos en esta línea de investigación? Pues la verdad sí, a mí me gustó mucho. Yo nunca había hecho una investigación, entonces el proceso de investigación que la doctora me enseñó me gustó muchísimo de primero educarse sobre lo que uno debe investigar, después planear la metodología, después hacer la metodología. La verdad es que me gustó muchísimo. Me gustaría trabajar igual con una línea similar, con microplásticos también, pero con otro tipo de organismos. Yo diría que sí me gustaría trabajar en la misma línea de estudio, sí. Ruth, felicidades. ¿Cuál fue tu mayor dificultad al realizar este estudio? Como yo mencioné, mi mayor dificultad fue que nos llegara el microplástico y la otra fue la recolección de los organismos. Como no lo encontramos, no podíamos iniciar la investigación. De hecho, llegamos a un punto donde como no encontramos ninguno, pensábamos elegir otro tipo, pero no podemos elegir otro porque durante como 5 meses investigué ese tipo exacto. Entonces lo más difícil fue encontrar al organismo para utilizarlo. Ruth, ¿qué género de organismo se utilizó para la experiencia? Bueno, yo mencioné que el organismo fue un descomponedor, un descomponedor, y de hecho lo utilizamos porque como yo mencioné también, este descompone materia orgánica, y si este animal sí consume microplástico, este normalmente es uno de los organismos que los depredadores comen más. Si este sí lo consume, esto significa de que el depredador que lo vaya a comer a él, pues también va a consumir microplástico, y así va a seguir la línea. Entonces, por eso lo utilizamos y utilizamos detritívoros. Muy bien, hay comentarios positivos, tema interesante, me gustó mucho tu dinamismo, muy interesante el tema y en sí toda la investigación, muy interesante, felicidades. Gracias. Excelente, muchas gracias Ruth por su presentación y felicidades por su proyecto. Con esto hemos llegado al final del tercer día de la Feria Científica del Ingenio Juvenil en su 24ª edición. Les recordamos visitar la página web de la feria para conocer más detalles sobre los proyectos de los participantes. Los esperamos mañana con los proyectos del área temática de biología. Que tengan todos muy buenas tardes.